Esto es Aire Libre 105.3. Estás escuchando La Ciudad del Ruido. Regresamos a La Ciudad del Ruido en Aire Libre. Bueno, pues llegó el momento de presentar a nuestro invitado de honor. Tenemos en la cabina a Everardo González, un magnífico documentalista mexicano. Y tenemos a Jonás Campos, parte del equipo de La Ciudad del Ruido. Jonás, Everardo es tuyo. Gracias, Bruno. Bueno, pues estamos muy felices acá de estar con Everardo. Él es conocido por películas, por documentales mexicanos, por documentales de autor. Su primera peli, La Canción del Pulque, Ladrones Viejos. La última, la más reciente, se llama La Libertad del Diablo. Pues un poco lo que nos interesa saber es cómo te acercas tú a una curiosidad, a una historia, cuando decides hacer cine documental. Bueno, muchas gracias. Pues a veces llega porque conocí a alguien. ¿Sí? Por ejemplo, hago algo sobre prensa perseguida, porque filmando unos segmentos documentales para una película de Carlos Carrera que se llamó El Traspatio, mi fuente, el que me avisaba a mí en ese año en Juárez, pues tuvo que exiliarse 2 años después. Entonces siempre me vino la idea como de hacer un retrato parecido a lo que le había pasado a mi amigo. Y entonces decido hacer El Paso, que es una película que busca los símiles de lo que le había pasado a Horacio Nájera, que era corresponsal del norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando se anuncia el operativo conjunto Chihuahua. Y pues dedico eso. Después ahí conozco, por ejemplo, a Carlos Spector, que es un abogado de asilo político en El Paso, que me vincula con toda una organización de mexicanos exiliados. Y de ahí se nutren muchas de las voces que van a contar La Libertad del Diablo años después. Y todo esto viene un poco como semilla de haber hecho años atrás Los Ladrones Viejos, que me vincula un poco con este mundo en donde están de la mano el crimen organizado y el Estado trabajando. Y cada uno va trayendo como una consecuencia. Pues. Claro, ¿cómo cuando te decides meter justo a este mundo, ¿no? Que es bastante turbio? ¿Cómo logras congeniar todos estos testimonios para crear una noción de verdad, digamos, a la hora de todo este espejo? Bueno, primero partiendo de que eso es inasible, claro, ¿no? Y es inalcanzable. Entonces, pues eso, partiendo de que es muy difícil la construcción de la verdad, me da mucha libertad y me muevo con camisas más holgadas que con las que se mueve un periodista, por ejemplo, que se rige con códigos éticos distintos y que también tiene otra razón de ser. Entonces me permite experimentar. Por ejemplo, La Libertad del Diablo es una película que usa un dispositivo que es el ocultamiento de un rostro, justo para poder articular un discurso de la verdad, cosa que sería muy difícil para un periodista, pues, ¿no? Que está de alguna manera ocultar la fuente, ¿no? Digamos. Pues sí, bueno, que oculta la fuente, pero que de alguna manera busca más verificación, o tiene que ofrecer mucha más verificación, porque lo suyo es más noticioso, claro. Se acerca más a lo verdadero, o busca más eso, ¿no? Y ahora, esta es una pregunta que a mí me gusta pensar en mi cabeza, pero me cuesta. ¿Qué pasa con el espectador cuando ve una película documental? Bueno, hoy pasan cosas muy distintas a las que sucedían hace 14 años, ¿no? Claro. Hace 14 o 15 años la gente difícilmente se acercaba a un documental porque nadie quiere a una sala de cine a que lo adoctrinen, pues, ¿no? Sí, un poco más mi pregunta es, ¿qué pasa con la verdad y el espectador? Pues eso no lo sabemos. Como dicen, la película siempre es la misma, pero lo que cambia es el espectador, ¿no? Claro. No sabemos, va a depender de cómo se despertó ese día, qué desayunó, qué le está contando en ese momento. Por ejemplo, cuando yo vi a La Mar de Pedro González Rubio, yo me estaba separándome de mi hijo en ese año, ¿no? Pues claro que a mí me cuenta otras cosas de las que le puede contar a un muchacho de 17 años que la vea, ¿no? No existe tal concepto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sí creo es que el espectador es muy inocente y entonces da por verdadero lo que sucede en la pantalla. Si no, el cine de horror no tendría ningún sentido, ¿no? Y eso es lo que sí sucede. Por eso hay que andar hay que ser sutil para no mentir. Cuando las historias llegan a ti, ¿tú cómo te sientes
pensando en que tienes la posibilidad de presentarle la verdad a una persona que de entrada, por ser un documental, piensa que existe esta convención de que es verdadero, ¿no? Primero busco que sea narrativo. Yo sí vengo de una tradición narrativa, no vengo propiamente de la no estructura. Okay. Entonces veo que tenga posibilidades de narración y trato de vincularlo con los géneros aristotélicos, mayoritariamente. ¿Con los géneros dramáticos? Con los géneros dramáticos, exactamente. Okay. Trato de ver qué de tragedia hay en una historia o qué de comedia hay en un personaje, qué de posibilidades de ensayo. ¿Y eso lo vas tiene buscando algo. mientras entrevistas Va a alguien apareciendo. o aparece después? O sea, esto es como el jazz, ¿va? Tiene una sola estructura y el bajo le dicta al teclado y el teclado le dicta al trombón y el trombón le dicta a la guitarra y así se articula y después todos vuelven a la misma estructura más o menos. Claro. Así funciona Y más o menos. en ese caso, ¿tú crees que existe un coro, un estribillo? O sea, tú creas un argumento, pero ¿escribes un comentario a la hora de hacer una película? Siempre, porque ese es el punto de vista. O sea, lo que está en la película, lo que se dice en la película, más allá de que lo diga una tercera persona, está puesto por decisiones autorales. Entonces, claro que hay una opinión siempre cuando es una película autoral. Claro. Hay muchas más posibilidades. A esas camisas holgadas son a las que me refiero. ¿Y qué opinión tenías o qué comentario tienes con alguna película, La Libertad del Diablo, Ladrones Viejos? Pues muy distintas, ¿no? Por ejemplo, desde quien la odió porque fue víctima de asesinato. Tú ya es como comentario. ¿Cómo? Un comentario, o sea, el bueno, comentario que yo tú quería hablar de cómo el sistema económico es lo que tiene reventado el país. Okay. Esta idea del tener es lo que tiene un poco, pues sí, rotos todas las estructuras morales del país. También quería contar cómo el miedo orilla a cometer actos atroces. La obediencia empujada con miedo hace que cualquier ser humano se convierta en bestia. Ese era un poco el comentario, ¿no? Como el miedo y la obediencia son lo que empuja a las sociedades a cometer atrocidades. Esa era básicamente la institución de la violencia, ¿no? O la institucionalidad de la violencia, aunque a veces no sea institucional, pero en un país como este sí es una violencia institucional. Claro. Pues continuamos hablando, seguiremos hablando también fuera del aire. Vamos a escuchar Escucho Mucho de Juan Waters. Continuamos con Everardo González en La Ciudad del Ruido. Estás escuchando La Ciudad del Ruido. Claro. Se fue Juan Waters con Escucho Mucho. Estamos con Everardo González, documentalista mexicano. Esto es La Ciudad del Ruido, esto es Aire Libre 105.3. Nos quedamos empezando a hablar de un poco de la violencia, del miedo, de qué orilla a una persona a cometer actos atroces como los que son testimoniados en La Libertad del Diablo. Y un poco me acordé de un cuento que Lucrecia Martel, otra gran cineasta latinoamericana, dijo en una conferencia en el que ponía en la mesa la historia de un chavo de una colonia popular que no tiene zapatos y decide asaltar a una persona, y la historia es bastante larga. La persona sufre, no sé, es picado, no sé. El chico puede llegar a la policía, puede ser maltratado por la policía, y al final preguntaba a la audiencia, ¿no? ¿Dónde está la violencia, ¿no? en este caso? Y pues, nadie en el auditorio respondió, y una chica se levanta y dice pues, que el niño no tenía zapatillas, ¿no? En primera instancia. Un poco creo que nos podemos ir por ahí. ¿Tú qué crees? Bueno, yo lo que he hablado por ejemplo, o lo que he leído con quienes hablé, por ejemplo, que fueron o han sido miembros del sicariato, pues sí, las zapatillas, los tenis son una motivación, son un elemento de estatus hoy. Entonces lo mismo que el arma, por ejemplo, ¿no? Un arma que se regala es porque ya se ganó. Entonces da una jerarquía, y lo mismo lo dan los tenis. Ahí está la violencia. Por eso creo que lo que violenta al mundo es el sistema económico que vivimos hoy. Entonces en La Libertad del Diablo hay un testimonio que parece como muy naif probablemente, en donde un chico relata que lo que recibe por su primer asesinato es un Audi. Un Audi A4, ¿no? Y curiosamente la primera proyección que yo tuve en Berlín fue patrocinada por Audi, ¿no? Y decía, claro, es que así funciona también, ¿no? Pues sí. La doble cara así de todo esto. Pues es que no es que esté equivocado Audi. No, para nada. Está equivocada la idea de que sin el Audi no funcionas, ¿no? Y yo siempre digo que lo que persigue ese joven
no es muy distinto a lo que persigue un diputado corrupto o Claro. un periodista sin escrúpulos o un cirujano que no cumple su juramento hipocrático, etcétera, etcétera. Todo lo que persigue la imagen de poseer ese Audi, que en el caso del sicariato es hiperviolento, no es distinto en la necesidad del ser o del tener, a la que puede exigírsele. Claro. ¿Y dónde quedamos los contador, cineastas ¿no? ahí? Igual, La también misma queda idea, ¿no? mucho ahí, la idea del ser exitoso o de tener éxito momentáneo, la idea del reconocimiento, la idea del estatus, no es equivocado, no es, más bien no es muy distinto en el deseo. Por supuesto que en el actuar sí, pero en el deseo no es muy equivocado, es un sistema, pues sí, Claro. equivocado. Y que se nota cómo te corrompe, ¿no? Las personas que tienes entrevistadas, que es fantástico, que puede llegar un militar a decir, es un asco ser militar, ¿no? Sí. Y igual los mismos sicarios, ¿no? Decir, bueno, yo no sé lo que tenía en la cabeza. ¿Cómo llegas a...? Pues mira, hay que entender A qué intimar terreno con- se pisa. Entonces también hay que entender que no es lo mismo conversar contigo, por ejemplo, que conversar con un sardo. Ujú. Es muy distinta la manera de comunicarse. También creo que algo muy importante es entender los códigos. Por ejemplo, si voy a hablar con ganaderos, pues voy a hablar de vacas, ¿no? Si voy a hablar con ladrones, voy a hablar de figuras del crimen de la época. Lo mismo si voy a hablar con soldados, voy a hablar de las órdenes que recibió, los momentos que le tocó vivir, pero quizás con frases mucho más cortas que Claro. una conversación muy O larga. con los cuates Australia, por Oh, ejemplo. exactamente, es muy distinto. Yo creo que lo más importante es eso, entender con quién hablas. Por ejemplo, esta conversación a mí me hace sentir bien saber que estoy hablando con un estudiante de cine, porque de alguna manera compartimos un código, ¿no? Ok. Algo, compartimos el lenguaje. Entonces, pues de la misma manera hay que ofrecerle al Bueno, otro y- ese código. ¿Tú crees que justo hablando de códigos, Ujú. tus películas alrededor de toda tu filmografía mantienen un código, mantienen un interés? Mira, lo que sé es que me interesa conocer genuinamente al otro. Ok. O sea, lo que sí me interesa es acercarme sin juicios de valor moral, Es- cosa que es muy difícil a veces en el documental. Pero eso da mucha apertura, y cuando el otro no se siente juzgado, puede sentir libertad de testimonio, puede hablar con libertad, porque el otro está genuinamente queriéndolo escuchar. Así es como apelo al sentido común. Oye, y, por ejemplo, en La Libertad del Diablo, cuando consigues que estas personas que normalmente no tienen un testimonio que viene paralelo con el testimonio de las víctimas, ¿no? Tú llegas a ellos parece que quieren ser, como decirlo, estando en tu documental, es como una especie de redención de hablar de ello. Ujú. ¿Cómo llegas a ellos? Bueno, ¿Qué es llego lo que con las decías? fuentes que son confiables para ellos Claro. y que también son confiables para mí. Yo prácticamente trabajé muy de la mano de una organización que se llama Cauce Ciudadano de Carlos Cruz, con Daniela Arrea, que es una periodista extraordinaria que ha cubierto temas de violencia mucho tiempo y que pues prácticamente me pusieron a la gente, ¿no? Claro. De ahí pues sí veo que ellos también usan el espacio que yo les doy, pero si yo les estoy abriendo el espacio tengo que ser consecuente con esa oferta, aunque lo que pidan sea perdón. Oye, ¿y tú crees que todas estas películas que hablan de violencia, que tratas la violencia Ujú. como uno de tus temas principales, tienen algo que dejan a la moral del mundo? Es una pregunta difícil y rara, pero ¿son hechas para algo? ¿Son hechas con No, alguna no. intención? Bueno, la intención siempre creo que tiene que ver con lo que nos llama a los documentalistas, que es documentar el tiempo que nos toca vivir. O sea, saber el tener aprecio por la imagen, por lo latente de la imagen, por la permanencia de la imagen y por la construcción de la memoria. Eso yo creo que es una de los motivos que tenemos los documentalistas para hacer Claro. estas películas, ¿no? Esa es una, y si esto es lo que me toca por hoy, Como la pues historia del esto es lo mundo que que hay nos que contamos contar. los humanos, ¿no? Pues sí, exactamente. No es muy distinto a lo que hacían los cronistas que escriben, por ejemplo. No es una herramienta distinta, pero la necesidad es prácticamente la misma. Mira, tenemos muy poco tiempo ya, pero me gustaría hacer la última pregunta. ¿Tú crees que la crudeza que hay en las películas ahora viene de los cineastas o viene del mundo? No, el Crudo. mundo es crudo, pues, ¿no?
pero también la violencia es un gran negocio. Claro. Y ahí es en donde todos somos parte del problema, ¿no? Somos consumidores de la violencia, voraces. La pedimos a gritos en la pantalla. Lo que pasa es que, a diferencia de otros cineastas, en mis películas, pues los balazos no son efectos especiales, ¿no? Los balazos provocan viudas, huérfanos. Y la vida sigue después del balazo y después de que la película termina, ¿no? Esa es una gran diferencia con el resto de pues lo que hacen otros colegas. Perfecto. Bueno, pues nos tenemos que seguir con el programa, pero muchas gracias por estar acá, Everardo. ¿Ya acabamos, ¿verdad? Sí, ya acabamos. Pues un abrazo a todos, muchas gracias. Es una vuelta al estadio. Everardo, muchísimas gracias. Muchas gracias y buena suerte con el programa. Pero nos vemos pronto por acá. De joven. Es tu casa, Everardo, muchísimas gracias.